quiero que me prestes toda tu atención en los próximos minutos, porque lo que estoy a punto de compartir contigo es algo que la mayoría de los urólogos nunca te dirá en una consulta. No porque no lo sepan, sino porque el sistema médico tradicional está diseñado para recetar, no para educar. Si tienes más de 60 años y sientes que tu deseo sexual ya no es el mismo, que esa chispa que antes llegaba de forma natural ahora parece apagada, que tu cuerpo ya no responde con la misma intensidad y que empiezas a creer que eso es simplemente parte de envejecer, necesito que escuches esto con mucha atención. Hay una fruta común, accesible, que puedes encontrar en cualquier mercado, que ha sido estudiada científicamente y que tiene la capacidad de reactivar mecanismos hormonales y circulatorios directamente vinculados al deseo sexual masculino. Y la mayoría de los especialistas nunca la menciona. Hoy voy a revelarte cuál es esa fruta, cómo funciona dentro de tu cuerpo, por qué la medicina convencional la ignora y cómo puedes incorporarla de forma simple en tu rutina diaria para empezar a sentir la diferencia. Soy la doctora Valeria García, médica sexóloga con más de 17 años acompañando a hombres maduros a reconectar con su deseo, su energía y su confianza. Quédate conmigo hasta el final porque más adelante voy a entregarte información extra que va mucho más allá de lo que imaginas. Cuéntame en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que tu deseo sexual estaba verdaderamente activo? Antes de revelar el secreto que los urólogos ocultan, necesito que entiendas exactamente qué está pasando dentro de tu cuerpo. Porque cuando entiendes el mecanismo, la solución cobra un sentido completamente diferente. El deseo sexual masculino no depende de un solo factor. Depende de un sistema complejo donde participan las hormonas, la circulación sanguínea, el sistema nervioso y la mente. Cuando ese sistema funciona en equilibrio, el deseo surge de forma natural. Cuando uno o varios de esos pilares se debilitan, el deseo se apaga de forma silenciosa y progresiva. Después de los 60, la testosterona ha caído entre un 20% y un 30% respecto a los niveles de los 30 años. Eso no significa que haya desaparecido, pero sí que su influencia sobre el deseo, la energía y la respuesta sexual es mucho menos automática. Al mismo tiempo, la producción de óxido nítrico disminuye significativamente. Esta molécula es fundamental no solo para la erección, sino para todo el proceso de excitación, porque es la que permite que la sangre fluya hacia los tejidos genitales en respuesta al deseo. Y a todo esto se suma el componente mental. Años de presión, de experiencias difíciles en la intimidad, de compararse con cómo era antes, crean una carga emocional que inhibe el deseo incluso cuando el cuerpo todavía tiene capacidad de responder. Todo esto junto crea la sensación de que el deseo simplemente se fue. Pero no se fue. Solo necesita las condiciones correctas para reaparecer. ¿Cuál de estos factores crees que tiene más influencia en tu caso? Déjame tu respuesta en los comentarios. Permíteme ser completamente honesta contigo sobre algo que considero importante que sepas. Cuando un hombre de 60 años llega al consultorio de un urólogo y menciona que su deseo sexual ha disminuido, en la mayoría de los casos el camino que sigue es predecible: análisis de testosterona, posiblemente una receta de terapia hormonal o un medicamento para la disfunción eréctil, y poco más. La consulta termina en 15 minutos. No se habla de alimentación, no se habla de hábitos de sueño, no se habla de estrés, no se habla de las soluciones naturales que tienen evidencia científica real detrás, y definitivamente no se habla de frutas. ¿Por qué ocurre esto? Porque el sistema médico convencional está entrenado para resolver síntomas con fármacos, y porque los medicamentos generan ingresos sostenidos. Una fruta que puedes comprar en el mercado por unos pocos pesos no genera ningún beneficio económico para ninguna industria. Esto no significa que los médicos sean malos profesionales. Significa que trabajan dentro de un sistema que tiene sus propias limitaciones y sus propios incentivos. Mi trabajo como sexóloga es ir más allá de ese sistema. Integrar la evidencia científica con el conocimiento del cuerpo humano en su totalidad y traerte información que realmente pueda mejorar tu calidad de vida sin depender exclusivamente de una pastilla. Y hablando de información que va más allá, si te quedas hasta el final de este video, voy a entregarte no solo el secreto principal, sino 3 datos adicionales que complementan todo lo que vamos a ver y que casi nadie comparte. ¿Alguna vez sentiste que tu médico no te dio toda la información que necesitabas? Cuéntame en los comentarios. Ha llegado el momento. Voy a decirte cuál es esa fruta y por qué funciona de una manera tan específica sobre el deseo sexual masculino. La fruta es la granada. Sé que puede parecer sorprendente. No es un fruto exótico ni difícil de conseguir. Es una fruta antigua, conocida desde hace siglos en distintas culturas precisamente por sus propiedades sobre la vitalidad masculina.
Pero hoy no te voy a hablar de tradiciones. Te voy a hablar de ciencia. La granada contiene una concentración extraordinaria de polifenoles, específicamente punicalaginas y ácido elágico, que son algunos de los antioxidantes más potentes que existen en la naturaleza. Estos compuestos tienen una capacidad única. Protegen y reparan el endotelio, que es la capa interna de los vasos sanguíneos responsable de producir óxido nítrico. Recuerda que el óxido nítrico es la molécula que permite que la sangre fluya hacia los tejidos genitales en respuesta a la excitación. Cuando el endotelio está dañado por años de inflamación, mala alimentación o estrés, esa producción cae. Y la granada tiene la capacidad demostrada de restaurar esa función endotelial. Pero hay más. Los estudios clínicos han mostrado que el consumo regular de jugo de granada puede elevar los niveles de testosterona entre un 16% y un 24% en hombres adultos. No es un efecto marginal. Es un cambio hormonal medible y significativo. Un estudio publicado en la revista Endocrine Abstracts evaluó a hombres y mujeres que consumieron jugo de granada durante 2 semanas y encontró aumentos consistentes en los niveles de testosterona salival en ambos grupos. Esto no es folclore. Es ciencia documentada. Cuéntame en los comentarios. ¿Ya conocías las propiedades de la granada o esto es completamente nuevo para ti? Quiero que entiendas exactamente cómo funciona la granada dentro de tu cuerpo, porque cuando comprendes el mecanismo, confías en el proceso. El primer mecanismo es la restauración del óxido nítrico. Los polifenoles de la granada activan una enzima llamada óxido nítrico sintasa endotelial, que es precisamente la que produce óxido nítrico en las paredes de los vasos sanguíneos. Más óxido nítrico significa vasos más relajados, mejor circulación y mayor flujo sanguíneo hacia la zona pélvica. El resultado directo es una mayor sensibilidad, una respuesta más rápida a la excitación y una mejor calidad de erección. El segundo mecanismo es la inhibición de la aromatasa. La aromatasa es una enzima que convierte la testosterona en estrógeno en el tejido graso. Cuando esta enzima está muy activa, una parte importante de tu testosterona se transforma en hormona femenina en lugar de permanecer disponible para el deseo y la función sexual. Los compuestos de la granada han demostrado inhibir esta enzima, lo que significa que más testosterona permanece activa en tu cuerpo. El tercer mecanismo es la reducción del cortisol. Ya hablamos antes de cómo el cortisol es el antagonista directo de la testosterona. Los antioxidantes de la granada reducen el estrés oxidativo celular, que es uno de los principales activadores del cortisol crónico. Menos cortisol significa más espacio hormonal para la testosterona y para el deseo. 3 mecanismos. Todos documentados. Todos trabajando en la misma dirección. Y hablando de mecanismos poderosos, recuerda que al final de este video tengo preparados consejos extra que van a sorprenderte. Falta poco para llegar ahí. ¿Cuál de estos 3 mecanismos te pareció más interesante? Déjame tu opinión en los comentarios. Hasta ahora hemos hablado de la biología. Pero el deseo sexual no vive solo en el cuerpo. Vive también en la mente. Y la granada tiene algo que decir sobre eso también. Uno de los efectos menos conocidos del consumo regular de granada es su impacto sobre el estado de ánimo y los niveles de ansiedad. Los polifenoles de esta fruta tienen propiedades antiinflamatorias que actúan también en el cerebro, específicamente reduciendo la neuroinflamación que está asociada al estado de ánimo bajo, la fatiga mental y la falta de motivación. Cuando un hombre de 60 años siente que su deseo ha disminuido, muchas veces no es solo un problema hormonal. Es también el peso acumulado de años de presión, de experiencias íntimas difíciles, de la sensación de que el cuerpo ya no responde como antes. Ese peso emocional genera un estado de ansiedad anticipatoria que bloquea el deseo incluso antes de que el momento íntimo ocurra. La reducción del estrés oxidativo cerebral que producen los antioxidantes de la granada contribuye a crear un estado mental más tranquilo, más receptivo y más abierto al deseo. No es un efecto mágico ni inmediato, pero es un efecto real que se va construyendo con el consumo consistente. Recuerdo a don Fernando, 63 años, que llegó a mi consulta diciendo que había perdido completamente el interés en la intimidad. No era falta de amor por su pareja. Era una combinación de cansancio hormonal y agotamiento emocional. Cuando incorporamos la granada como parte de un protocolo más amplio, en pocas semanas él mismo reportó que algo había cambiado en su disposición mental hacia la intimidad. El cuerpo y la mente no son sistemas separados. Son uno solo. Y cuando nutres uno, el otro responde. ¿Sientes que tu falta de deseo tiene más que ver con el cuerpo o con la mente? Cuéntame en los comentarios. Muy bien. Ya sabes qué es, ya sabes por qué funciona. Ahora vamos a lo más práctico. ¿Cómo incorporar la granada en tu rutina diaria de forma simple y efectiva?
La primera opción y la más poderosa es el jugo de granada natural, recién exprimido o de botella, siempre que sea jugo puro sin azúcar añadida ni conservantes. La cantidad recomendada por los estudios clínicos es entre 200 y 240 mililitros al día, equivalente a un vaso mediano. El mejor momento para tomarlo es por la mañana, en ayunas o con el desayuno, porque es cuando el cuerpo tiene mayor capacidad de absorber los polifenoles. La segunda opción es consumir la fruta directamente, comiendo los granos frescos. Una granada mediana al día aporta una cantidad suficiente de polifenoles para producir los efectos que hemos descrito. Puedes incorporarlos en ensaladas, yogur natural o simplemente solos como snack. La tercera opción, para quienes tienen dificultad de acceso a la fruta fresca, son los extractos de granada en cápsulas o polvo. En este caso, es importante elegir productos que especifiquen un contenido mínimo del 40% de punicalaginas, que son los compuestos más activos. Ahora bien, hay algo fundamental que quiero que entiendas. La granada no es una pastilla de efecto inmediato. Los estudios muestran que los cambios hormonales y circulatorios más significativos ocurren a partir de las 2 semanas de consumo regular y se consolidan entre el primer y el segundo mes. La consistencia es más importante que la cantidad. Un vaso cada día durante 2 meses produce resultados mucho más sólidos que 3 vasos un día y ninguno el resto de la semana. ¿Ya consumes granada de alguna forma? Cuéntame en los comentarios. Quiero ser completamente honesta contigo sobre los resultados, porque creo que la honestidad es la base de la confianza y porque no quiero que tengas expectativas que te lleven a abandonar algo que realmente funciona. La granada no va a transformar tu deseo sexual de la noche a la mañana. Ninguna solución natural funciona así, y si alguien te promete eso, desconfía. Lo que sí va a ocurrir, si eres consistente, es una progresión real y medible de cambios que se van acumulando con el tiempo. En la primera semana, es posible que notes una ligera mejora en la energía general y en la calidad del sueño. Esto ocurre porque la reducción del estrés oxidativo tiene efectos sistémicos que van más allá de la función sexual. Entre la segunda y la cuarta semana, muchos hombres reportan una mayor sensación de vitalidad, mejor estado de ánimo y una disposición mental más positiva hacia la intimidad. No necesariamente un aumento explosivo del deseo, sino una apertura, una receptividad que antes no estaba. A partir del primer mes y con mayor intensidad en el segundo, los cambios hormonales y circulatorios se vuelven más evidentes. El deseo aparece con más frecuencia, la respuesta del cuerpo es más rápida y la confianza en la intimidad empieza a recuperarse. Y aquí quiero recordarte algo importante. La granada funciona mejor cuando forma parte de un estilo de vida que apoya la salud hormonal. El sueño, el movimiento, la gestión del estrés y la alimentación general son el contexto en el que esta fruta despliega todo su potencial. Y hablando de potencial, ya falta muy poco para que llegues a los consejos bonus que prometí desde el inicio. Te aseguro que lo que viene a continuación va a complementar todo lo que hemos visto de una forma que no esperabas. ¿Estás dispuesto a darle a la granada al menos 30 días de oportunidad? Cuéntame en los comentarios. Llegó el momento que prometí, y como siempre, voy a darte más de lo que esperabas. Bono 1. La fruta que potencia el efecto de la granada. La sandía es la segunda fruta más poderosa para la salud sexual masculina, y muy pocas personas conocen la razón científica detrás de eso. La sandía es una de las fuentes más ricas en citrulina, un aminoácido que el cuerpo convierte en arginina y que luego se transforma en óxido nítrico. Consumir sandía fresca junto con granada crea una sinergia que potencia la producción de óxido nítrico de forma mucho más efectiva que cada fruta por separado. Un vaso de jugo de granada por la mañana y una porción de sandía fresca por la tarde es una combinación que tu sistema vascular va a agradecer. Bono 2. La fruta que reduce el cortisol nocturno. Los arándanos, por su extraordinaria concentración de antocianinas, tienen una capacidad demostrada de reducir los niveles de cortisol especialmente durante la noche. Recuerda que el cortisol nocturno elevado destruye la testosterona mientras duermes. Una pequeña porción de arándanos frescos o congelados en la cena puede contribuir significativamente a proteger tu producción hormonal nocturna. Bono 3. La combinación que nadie menciona. Granada con aceite de oliva virgen extra. Los polifenoles de la granada son liposolubles, lo que significa que se absorben de forma mucho más eficiente cuando se consumen junto con una grasa saludable. Agregar una cucharadita de aceite de oliva virgen extra al jugo de granada o consumirlos en la misma comida puede aumentar la biodisponibilidad de los compuestos activos hasta en un 40%. Y el bono extra que no estaba planeado. La vitamina C potencia los polifenoles.
Agregar unas gotas de limón al jugo de granada activa un mecanismo de protección antioxidante que hace que los polifenoles duren más tiempo activos en tu organismo. Guarda estos bonos. Son herramientas reales basadas en ciencia que puedes empezar a aplicar hoy mismo. ¿Cuál de estos bonos te sorprendió más? Déjame tu comentario. Quiero cerrar este video con un mensaje que espero que llegue al lugar correcto. Tu deseo sexual después de los 60 no tiene por qué ser un recuerdo. No tiene por qué ser algo que miras desde la distancia pensando que esa etapa de tu vida ya pasó. El deseo, la vitalidad y el placer no tienen fecha de vencimiento. Lo que sí tienen son condiciones. Y cuando creas las condiciones correctas, el cuerpo responde. Hoy aprendiste que existe una fruta común, accesible y científicamente documentada, que puede reactivar mecanismos hormonales y circulatorios directamente vinculados a tu deseo sexual. Aprendiste cómo funciona, cuándo consumirla, qué esperar y cómo potenciar su efecto con combinaciones simples que casi nadie conoce. Pero lo más importante que quiero que te lleves de este video es esto. Tu cuerpo todavía tiene capacidad de responder. Todavía tiene recursos. Todavía puede sorprenderte. Solo necesita que tú decidas darle lo que necesita. Soy la doctora Valeria García, y mi compromiso contigo es seguir trayendo información honesta, sin tabúes y basada en evidencia científica, para que puedas vivir tu madurez con la vitalidad, la confianza y el bienestar que mereces. Si este video te aportó algo valioso, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Deja un comentario contándome si ya conocías la granada o si fue una sorpresa, y cuál de los bonos vas a aplicar primero. Leo cada comentario y tu respuesta me ayuda a crear exactamente el contenido que necesitas. Y si conoces a algún hombre que pueda beneficiarse de esta información, comparte este video con él. A veces la información correcta llega en el momento exacto en que se necesita. Hasta el próximo video. Cuídate mucho.